Hola a todos, bienvenidos a una nueva reseña literaria en la que hablaremos de Caín de José Saramago. Recientemente ya habíamos hablado del Evangelio según Jesucristo y esto se puede considerar una continuación por la temática y estilo de la obra. Antes de empezar, suscríbete que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Comencemos. En esta última novela que escribió José Saramago, Dios es un tirano petulante y mezquino. Su protagonista, Caín, es simpático, un héroe picaresco. Pero esa descripción puede dar una idea equivocada al implicar pesadas cualidades indicadas por la frase ateo del pueblo, como también le sucedía a otro gran comediante de gran corazón, Mark Twain. Saramago muestra un interés en las aldeas reales y en las aldeas de la mente. Él percibe esos asentamientos humanos literales y figurativos como horribles pero divertidos, una perspectiva opuesta a la provinciana. Como en la novela anterior de la misma temática, El Evangelio según Jesucristo, un libro que llevó a una especie de autoexilio de Portugal a Lanzarote, Saramago transforma las historias familiares con audacia, pero con un intrincado respeto por su poder y por el misterioso poder de la narración en sí. Lejos de simplemente invertir los relatos bíblicos o darles la vuelta, los dobla y vuelve a doblar en una luz prismática y sombría. Siempre está implícita la pregunta de qué significan estas historias y sus recuentos para nosotros y sobre nosotros. Con un espíritu de duelo pero maravillado, Saramago rehace desde el punto de vista de Caín no solo su historia y sus padres y su hermano, sino también con Caín entrando en cada narración como participante del viaje en el tiempo, como con los cuentos de Abraham e Isaac, Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, sus hijas, Noé y sus hijos. La narración se aleja drásticamente de la tradición y regresa hacia ella, y luego se aleja de nuevo con un aplomo radical. El efecto es a veces cómico, pero con un compromiso complejo e indignado que va más allá de la parodia. Comedia y complejidad sin límites, las novelas de Saramago se han llamado parábolas, pero son alegorías realmente. Cuestiones morales profundas se alternan con intrusiones inexpresivas de sentido común burlonamente ingenuo, un contrapunto coloquial oportuno que también nos recuerda a Twain. Por ejemplo, si leíste bien, el Señor le ordenó a Abraham que sacrificara a su propio hijo, y lo hizo con tanta naturalidad como si estuviera pidiendo un vaso de agua para saciar su sed, lo que significa que era un hábito profundamente arraigado de su tradición. Saramago continúa: la respuesta lógica, natural y simplemente humana hubiera sido que Abraham le dijera al Señor que se perdiera. Detrás de esos momentos de lenguaje llano y cómico se encuentra la caridad de un escéptico que de cierta manera ama a su prójimo, y no bajo la presión de una recompensa o un castigo divino, sino de algo más vecino: la convicción de que nosotros, los decepcionados hijos de Adán y Eva, compartimos un predicamento, y junto con nuestras horribles costumbres, algunos momentos decentes y generosos. Este entendimiento, en muchos sentidos de la palabra, es la alternativa de Saramago a la caridad como algo mandado por un señor inescrutable. Como dice el narrador cuando Caín ha presenciado la destrucción de la Torre de Babel, que el Señor, por orgullo, no permitió que se completara. La historia de la humanidad es la historia de nuestros malentendidos con Dios, porque Él no nos entiende y nosotros no lo entendemos a Él. El Caín de Saramago es un hombre común imperfecto, impulsado por la supervivencia, por la decencia ordinaria, la mezquinidad ordinaria también y el apetito sexual. Embara a las esposas de los hijos de Noé, un incidente importante ya que nos convierte en descendientes de un progenitor fratricida y adúltero, una ascendencia comprensible, podría observar Saramago en esta historia bíblica. Claramente menos cristiana que marxista, ya que Saramago era miembro del Partido Comunista Portugués, y más trágica que marxista. Esa irónica generosidad parece basarse en parte en la fascinación de un narrador nato por los aspectos morales de su oficio. Los maestros de la narrativa tienen el poder de exponer el acto de la fabricación sin invalidar la obra. Titiriteros sublimes como Austen o Nabokov sonriendo al público por encima de sus creaciones. Ya vemos, Lolita es el personaje pedófilo por la historia de la literatura, pero Nabokov no tenía nada que ver con las prácticas de su protagonista. Entonces se dirigen al lector discutiendo lo que saben o necesitan suponer sobre los títeres y su escenario. A veces se hace con retroceso, como cuando Dante dice que dudó en decir que vio un cuerpo caminando con la cabeza cortada, pero ¿qué puede hacer si realmente lo vio?
Tales gestos de reconocimiento de que la historia es una cosa hecha, lejos de disminuir nuestro compromiso con un cuento, de alguna manera lo aumentan. Anhelamos más la historia y anhelamos aún más porque un vistazo al taller del brujo confirma que estamos en manos de un maestro. La narrativa, todo es arte, es misterio, es confianza en el narrador como corona de ese misterio. Cuando después de la expulsión de Edén, Adán se queja al ángel que le excluye a él y a Eva con una espada de fuego. Saramago aquí hace una pequeña broma, poniendo en plan al ángel como enamorado de Eva. Esto es simplemente adaptar las historias bíblicas que todos conocemos, poniéndole un broche especial a través de una narrativa mágica. Este pasaje ilustra la forma idiosincrática de Saramago de presentar el diálogo, uniendo a los hablantes sin sangrías y sin comillas. Cada vez que hay un diálogo entre personajes, la única manera de diferenciar quién habla es que ponga mayúscula. Eso significa que es la otra persona que está contestando. Por el resto es todo un gran párrafo que tiene un estilo pues muy experimental, pero que al final te acabas acostumbrando tras unas cuantas páginas, y cuando te has leído un libro completo puedes llegar a comprender su bibliografía sin ningún tipo de problema. Eso sí, alguna vez tienes que volver atrás para saber quién ha dicho algo. De todas maneras, lo que nos hace Saramago es el diálogo continuo, ¿no? Que también enlista al lector como colaborador, identificando las voces de los personajes para esa fracción de segundo juicio, como también hace suposiciones condicionales, se pone en situaciones que no están pasando y entabla el diálogo como si esa situación estuviera sucediendo. Esto es una característica de Saramago de siempre, algo así como hablar con animales, con tu sentido común o con ciertos objetos, como hemos visto en el Evangelio según Jesucristo, en todos los nombres, o en el hombre duplicado. La deidad maligna y satisfecha de Caín y del Evangelio según Jesucristo, de la que este libro es una especie de coda, se asemeja en la estructura incorpórea y cruel de la obra maestra del terror de Saramago, el ensayo sobre una ceguera. Divina, en el peor sentido de la palabra, la burocracia de esta novela es ilegible e inalcanzable. Dios y la burocracia despiadada son en efecto lo mismo. En este sentido, la obra de Saramago sugiere una resolución de la disputa sobre la escritura de Franz Kafka, entre quienes ven los dilemas de sus personajes como metafísicos y quienes quieren que lo kafkiano tenga un sentido más político. Saramago murió a los 87 años de edad en junio de 2010. Él sabría que Caín iba a ser su último libro. ¿Por qué digo esto? Yo he leído casi toda la bibliografía de José Saramago y nunca he tenido la sensación de que haya querido terminar un libro de manera abrupta. Algunos podrían discutir que todos los nombres sí terminan de manera abrupta, pero en mi opinión no lo hace. Es un perfecto cierre del círculo cuando vuelve a entrar en la biblioteca con todos los nombres. O también podemos considerar que otras obras como El hombre duplicado pues no están del todo terminadas. Pero yo creo que todas las obras de Saramago responden a un círculo narrativo que siempre culminan donde el personaje empezó en cierta manera. Y Caín es un libro que yo creo que se ha precipitado, que el final llega más anticipadamente, como da la sensación también en la película de Akira Kurosawa, Ran, en el recuento del Rey Lear. En la película de Kurosawa, un ciego anda al borde de un precipicio después de horrendas escenas de guerra. La imagen de Kurosawa se siente, entre otras, como la advertencia de un anciano a la humanidad del que está al borde de la calamidad. Así, Saramago cierra su novela con una broma oscura que puede transmitir una advertencia similar. Caín, nuestro antepasado homicida, discute con Dios sobre la posibilidad de una nueva raza humana, y si habrá una. Caín mató a Abel, decía la novela antes, porque no pudo matar al Señor, si no habría matado a Dios antes que a su hermano. Ahora, en el relato final, sostienen dos voces del autor, que cierra con una última palabra que pone fin a las cosas. Entonces Caín dijo: «Ahora puedes matarme». No, no puedo. La palabra de Dios no puede ser retractada. Morirás de muerte natural en la tierra vacía, y las aves carroñeras devorarán tu carne. Sí, una vez has devorado mi espíritu. La respuesta de Dios no fue escuchada, y lo que dijo Caín a continuación también se perdió, pero parece probable que discutieron entre ellos en muchas otras ocasiones, y una cosa que sabemos con certeza es que continuaron discutiendo, y aún están discutiendo. La historia, sin embargo, ha terminado, no habrá nada más que contar. Y esto fueron las últimas palabras que Saramago escribió en una novela.
preciosas, fantástica, una novela además muy fácil de leer, muy corta, con historias de la Biblia con las que todos nos hemos criado, todos los que hayamos recibido una educación cristiana. Y yo no diría que está intentando hacer una crítica o llamar demasiado la atención. Está intentando poner su propio broche, su propia interpretación de unos hechos conocidos, unos hechos de tradición marcada por la leyenda, que lo que se nos ha venido contando, que es todo el Antiguo Testamento. Y con esto concluimos nuestra reseña literaria de hoy. Muchas gracias por estar allí. Si os ha gustado, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.